Muy buenos días, colegas. Señor vicerrector de investigación, doctor Aurelio González. Realmente la universidad está reflexionando acerca de su quehacer académico e investigativo. La única situación es que a veces necesitamos que hayan reformas o documentos que así lo exijan. La Cantuta, desde su origen al presente, a través de los profesores de larga data, han venido contribuyendo con el conocimiento pedagógico, investigativo, y los resultados siempre han sido publicaciones que, si los profesores jóvenes tuvieran a bien revisar en el repositorio de la universidad, en la biblioteca, se encontrarían que muchas de las ideas que ahora se manejan, ya hace 30, 40 años atrás, se desarrollaban aquí en la institución. Y muchos de ellos, que somos profesores, hemos sido herederos de esa contribución. Y la Cantuta, por la satanización que siempre ha tenido, han querido dejarla de lado, especialmente en las contribuciones educativas, pedagógicas. Pero ya estamos frente a un reto que una ley universitaria nos coloca para ver qué decimos. Y aceptamos ese reto porque somos una comunidad de docentes universitarios que está desarrollando al máximo en sus cátedras todo aquello que desde hace mucho tiempo lo implementábamos y que ahora la ley en su normativa lo señala. Fíjense, este tema de la transversalidad curricular de la investigación, si quisiéramos hacer un poco de historia del desarrollo humano, siempre ha estado presente. Desde que los grupos humanos decidieron unirse y movilizarse, el conocimiento comenzó a fluir y, en relación a una práctica, comprobarla. Y todas las acciones, todas las actividades que se desarrollaban en torno a estos dos grandes ejes significaba una transversalidad. ¿Por qué? Porque los conocimientos no son ni están aislados, se interrelacionan. Y por ese motivo hemos llegado hasta el siglo XXI dentro ya de complejas realizaciones tecnológicas a comprobar que el conocimiento es multiforme, la tecnología también es multiforme, pero justamente por la actividad humana es que se ha podido llegar a concreciones interesantes, que nos va a permitir reflexionar. Los fenómenos sociales generados por la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, enmarcados en lo que muchos llaman la globalización, han impactado enormemente a la educación. La UNESCO, las grandes entidades bancarias que manejan los principios educativos, las leyes educativas, nos señalan esta situación. Se habla de un mundo global, de la aldea global, de que el conocimiento ya no está aislado, que los medios de información continuamente nos proporcionan conocimiento de cualquier parte del mundo
Y eso implica si esta globalización está llevando a la humanidad a mantenerse como tal o a sobrevivir. Hace 3 años, en un documento de un grupo de científicos, se manifestó que las grandes potencias habían determinado en reuniones secretas que éramos muchos y que la humanidad debería reducirse a 1.000 millones de habitantes en el siglo XXI. ¿Y cómo? Sencillo. A través de los medios de información, a través de la tecnología, a través de la medicina, a través de los alimentos transgénicos, a través de la publicidad de diversos productos que iban en contra de la salud y del bienestar social. Si somos miles de millones de habitantes en este planeta, para estos imperios significa demasiada gente. Por consiguiente, hay que exterminar. Y eso produce las guerras. Y las guerras, por la tecnología armamentista en principio, ha llevado y continúa produciendo esa extinción. Estamos muy cerca de tener un conflicto armado en la hermana República de Venezuela, y donde lamentablemente nuestro país está contribuyendo a ese conflicto. ¿El Perú ha decidido participar? No, es una exigencia del emporio económico que le está ordenando que eso se produzca. Y eso se transmite a través de la televisión, a través de vía satélite, a través de nuestros celulares, que nos llevan a un bombardeo constante, aparentemente educativo, de la información que nos está llevando a comprender lo que viene sucediendo actualmente, pero aceptándolo. Ya no hay crítica en el lector de un periódico simple y cualquiera, sencillamente hay una aceptación alienante de lo que recibe como información. Y eso es preocupante. Y eso era parte de la cátedra de nuestros docentes y de nuestra cátedra, porque el docente no es solamente el que transmite conocimientos, es un profesional crítico por excelencia. Y frente a estas situaciones de la transversalidad, en que los conocimientos se interrelacionan unos con otros, hay una simple explicación, que es el desarrollo del cerebro. Cuando un científico dice que el cerebro está compuesto por circuitos eléctricos neurológicos que producen sinapsis, permite pues el actuar de todo lo que somos. Si nosotros transferimos esta situación de la transversalidad en el conocimiento y práctica humanos, sencillamente comprobamos que la transversalidad se da de un conocimiento con otro, de una actividad con otra y viceversa. Entonces no es un descubrimiento de Colón, no es un descubrimiento de la pólvora, es un hecho comprobable. Que se está afinando, es cierto. Y si en ese afinamiento necesitamos contribuir científicamente y de manera objetiva en la cátedra y luego en las aulas con los egresados, a buena hora que se señale los impactos que eso puede producir. El desarrollo humano ha llevado a un enlazamiento del conocimiento práctico con el conocimiento científico. Si ustedes dejaran volar la imaginación de cómo se relacionaban el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón
en relación con su realidad física, con la naturaleza, ese enfrentamiento llevó o a sobrevivir o a extinguir. Y por eso es que Aníbal Ponce, a quien ya se ha ignorado, dice claramente: la educación espontánea era parte de la naturaleza humana. Y eso es científico comprobarlo. En las llamadas etapas del desarrollo de la humanidad, que las conocemos, el ser humano tenía que conocer la realidad, analizarla, observarla, experimentarla, llevarla a la práctica y asimilar aquello que le iba a significar la sobrevivencia. Y eso transmitirlo a los hijos. Inclusive, la definición de educación que se maneja ahora, de que solamente es una transmisión de valores, de cultura, de aspectos sociológicos, en bienestar así masivo, no es tan cierto. El proceso de la educación obedece a planes que a veces los docentes los cumplen al pie de la letra, porque así lo ordena la ley de educación o las normas, a través de sus asignaturas. La educación es la transmisión de todo lo que el ser humano ha hecho, pero en razón a situaciones económicas, culturales, de ciertos grupos hacia otros. Eso es una verdad. Cuando nos endilgan de que hay clase A, clase B, clase C y un poco más llegan hasta la Z, quieren que aceptemos esa clasificación social por el poder adquisitivo, el poder económico. Ya no se habla de contradicciones, ya no se habla de conflictos. Al término de transformación se ha puesto revolución. Y todas esas categorías que subsisten realmente en los profesores que hacen un estudio objetivo, analítico, científico de la realidad, tanto natural como social, saben perfectamente que siempre hay ideología. Y es prácticamente la ideología de un grupo que se transmite a otros. Los fenómenos sociales no se generan espontáneamente, están motivados, están enfrentados. Pero cuando los vemos así de manera vaga, podríamos pensar que hasta la muerte de un insecto estaría no como fenómeno natural, sino social. Yo lo he podido escuchar, porque también en las clases de lengua española y literatura se reflexiona científicamente, pues sí hay que ver los criterios que a veces manejan los estudiantes por la recepción de información que han recibido. Aquí se señala que el ritmo acelerado de las transformaciones de las tecnologías y el sentimiento de que se está apenas en el inicio de la transformación provoca incertidumbres y dificultades en cuanto a las necesidades de conocimiento en el plano individual y colectivo, porque la velocidad convierte rápidamente en obsoletos los contenidos enseñados y obliga a cambios constantes en el ejercicio de habilidades profesionales. ¿Qué nos quieren señalar con ello? El pasado es el pasado y hay que dejarlo. Que lo nuevo es lo que empuja a la humanidad. Pero sabemos perfectamente que el pasado nos deja un bagaje multilateral de conocimientos que, siendo analizados, pueden ser aprovechados para que haya un futuro mejor. Eso también es otra categoría científica en la explicación dialéctica. Pero si esa transformación se basa solo en el desarrollo de las tecnologías, en este caso digitales, que si bien nos ayudan a obtener enorme información,
La tamización de esta es individual o colectiva, pero que no nos llevaría pues ni siquiera el tiempo de vida para poder analizarla. El día de hoy he escuchado que a Google le han aplicado una multa multimillonaria, más de 1.000 millones de euros, porque tiene la exclusividad de la propaganda. ¿Y qué es la propaganda? Es influir en el consumo de diversos productos en los usuarios, en este caso, pues los que manejan sus celulares, ¿no? En cada información que buscamos, de pronto aparece una propaganda. Es lo que hacen la televisión y otros medios. Esa propaganda significa, pues, ingresos. Por eso es que Google y otros sistemas aparentemente nos ofrecen gratuitamente sus servicios, pero están influyendo subliminalmente en la adquisición de productos, que significa pues también pagos a esos grandes medios de comunicación digital. La velocidad convierte rápidamente en obsoletos los contenidos enseñados. Desde el comunismo primitivo hasta la fase de desencuentro entre el capitalismo y el socialismo, la humanidad ha mantenido una herencia. Y esa herencia ha servido para comprender cómo los seres humanos se han venido desarrollando socialmente. Y si a ello nos ponemos a pensar que esta velocidad actual lleva a que los contenidos enseñados se vuelvan obsoletos, habría que reflexionar si eso es cierto. Cada uno de nosotros tiene una carrera, especialidad o programa, como le llama ahora SUNEDO. Eso significa ahondar permanentemente lo que hemos elegido como carrera, o a veces otra u otra más. Lo que nos hace competentes. Pero la competencia que nos quieren endilgar ahora implica un uso pragmático de lo que significa en la formación de un individuo. Nosotros éramos competentes en relación a que los conocimientos y experiencia obtenidos implicaban una realización social y comprobable para poder ir superando deficiencias. Por eso señalo que el concepto de transformación nos motiva pensar en un cambio cualitativo de lo unilateral a lo multilateral. Y eso es científico. De lo simple a lo complejo, y que a partir de los fenómenos que se desarrollan va en una transformación en espiral. Y eso también es científico. Y si estas leyes científicas las descartamos y solamente vemos una velocidad de la información así de A a B, bueno, también hay una formación pues unilateral en el pensamiento y en la experiencia. Aquí entramos ya al tema que nos anima a transmitir a ustedes, la transversalidad. La intención que tiene el Vicerrectorado de Investigación de lograr que todos nosotros insertemos en nuestro actuar catedrático sea que vayan unidos, interrelacionados, el conocimiento y la investigación. El conocimiento vendría a ser la parte de la academia, de lo que se recepciona en la formación especializada, pero eso no es un sumum de recetas ni de anotaciones librescas o hemerográficas.
Eso fue pues en la transmisión tradicional del pensamiento, del conocimiento a los estudiantes. Pero yo siempre me pregunto si el niño investiga o no, si el adolescente investiga o no, si el adulto investiga o no. El carácter pragmático que pueda tener esa investigación lo ubica en uno de los primeros niveles de comprobación. Y saben, el niño investiga a través del juego. Una vez observaba a 3 niños jugando a las canicas, nosotros le decíamos las bolitas, y les conté 54 reglas que manejaban para el juego de la bolita. Y si eso ustedes lo trasladan a todos los juegos infantiles, van a encontrar que hay normas, reglas. ¿Pero qué les transmite? Conductas, comportamientos, respeto a la regla del que gana y del que pierde. Y eso es convivencia. La pregunta es, el niño para aprender a jugar las bolitas, ¿pasó por un proceso de investigación espontánea, natural, en la búsqueda de por qué se daba ese juego y por qué habían reglas? Posiblemente. Pero nosotros como docentes observamos esa actividad lúdica, podemos reflexionar de que a partir de la niñez en que se da el aspecto gregario, los niños tienen la capacidad de investigar. Un niño de jardín, de infancia, puede investigar. Puede ser un mapa conceptual, pero no con palabras, con figuras. Si está bien encaminado por el profesor, hace un mapa nuestra naturaleza y perfectamente entiende aquello que se le ha solicitado que plasme en ese gráfico. La investigación como eje transversal, entonces, nos lleva a que la transversalidad curricular se presenta como una herramienta que posibilita la superación parcelada y fragmentada de las áreas del conocimiento. Me parece estar leyendo y en algún momento escuchando a nuestro rector vitalicio, Walter Peñalosa, que en ese entonces no se manejaba el término transversalidad, sino se manejaba la interrelación de los conocimientos y las prácticas, se reflejaba en la formación, sí, de los docentes. Ahora, ¿cuál podría ser el estanco? Se hablaba de áreas, y hemos sido formados por áreas. Ahora se llama malla curricular, especialidad, especialización, actividades. Pero a la larga, si nosotros comparamos, yo no sé si en el Ministerio de Educación haya cantuteños que estén también filtrando la doctrina Peñalosa, o lo hayan hecho a partir de la ley universitaria para el sector educación, pero algo se ve, se nota, de que eso ya también lo teníamos en cuenta. Si el manejo de las áreas tiene que ser observada, porque nos transmite todo el quehacer académico a través de objetivos, se contrasta y debe contrastarse con lo que la ley está tratando de exigir, que hagamos un currículo basado en competencias. Es otro tema que se verá en algún momento. Pero lo cierto es que en cualquiera de estas situaciones la transversalidad está presente. ¿Y cuándo ha estado presente aquí en la universidad? A través de las actividades artísticas y deportivas, a través de la enseñanza de lenguas extranjeras o nativas, a través de los grupos científicos a nivel de biología, química, a través de la música, a través de las danzas, a través de la práctica preprofesional.
que para nosotros es el sumum de todo lo que se ha aprendido en la universidad para ser futuro docente, porque es allí donde vamos a demostrar secuencialmente si realmente tenemos esa vocación de ser maestros. Y la transversalidad está ahí, o sea, no es nada nuevo. Cuando nosotros acudimos así a conferencias, seminarios organizados por otras instituciones para tratar temas pedagógicos, nos ponemos a reflexionar y decir, pero sí, esto ya lo conocemos. La necesidad de la investigación en la formación de los docentes. Aquí nos vamos a basar en el artículo 48 sobre investigación de la ley universitaria. La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. No sé si ustedes recordarán o sabrán lo que es la verdad de Perogrullo. En España había un personaje llamado Perogrullo que decía: la noche es oscura, el día dura 24 horas, el queso puede ser salado o no salado. Es decir, decía verdades sabidas, conocidas. Y cuando alguien, sabiendo que eso lo conoce todo el mundo y lo reitera, está diciendo una verdad de Perogrullo. Entonces yo me pongo a pensar en este artículo 48, si lo que afirma no es una verdad consentida, realizada, practicada. Hay mucha razón, sí, de que los profesores universitarios y los estudiantes de pregrado y posgrado hagan investigación. Pero la investigación siempre es ir al descubrimiento de algo más. No es el soporte de un dato sobre otro dato y otro dato, como a veces se entiende la llamada investigación cuantitativa. La respeto, pero no la comparto. Yo prefiero la otra, la investigación cualitativa. Y recuerdo mucho que aquí nos hemos graduado con investigaciones cualitativas. ¿Por qué? Porque investigábamos en esencia el fenómeno para explicarlo y teorizarlo. Por supuesto, con contribuciones de otros teóricos para lo mismo. Las modas pueden venir tanto interna como externamente y eso nos va formando también, es bueno. Pero cuando decimos que la investigación constituye una función esencial y obligatoria en la universidad, es una verdad de Perogrullo, pues es una de sus principales funciones. Pues si no nos convertiríamos en solo transmisores de conocimientos. Que la fomenta y realiza a través de la producción de conocimiento. Cada quien habla a veces con ejemplos de su especialidad. Una vez me puse a meditar qué relación había entre S y S a nivel morfológico. La morfología estudia la estructura de las palabras, brevemente, entre S y S. Plural, mapa, mapas, S, pues. Entonces un morfema de plural. Y el otro es solamente como terminación morfémica de los verbos para la segunda persona. Venías, para las formas donde sí, tú venías, tú llegabas, tú traías, etcétera. Esa S necesaria para formar la forma verbal de la segunda persona, porque para la tercera no hay la S. Él traía, él llegaba.
Entonces contrasté esas dos S. ¿Y cómo surgió este descubrimiento? Porque eso estaba en el lenguaje. Pero cuando nosotros vamos entrando a nuestras especialidades, vamos encontrando algunas situaciones no vistas, no trabajadas. Esa es la contribución en la investigación particular, y si la hacemos con los alumnos, mejor. Entonces, mi concepto sobre investigación es el descubrimiento o la exploración de nuevas situaciones que llevan pues a verdades comprobables. Y si aquí hay colegas que son de la especialidad, saben perfectamente que ese y ese son comprobables, porque lo usamos para el plural, pero también lo usamos para los verbos de segunda persona. ¿Cuándo no se usa ese? Ahí viene el otro problema, porque también es otro análisis. Yo no puedo decir vinistes, llegastes, comprastes, porque está marcando la segunda persona donde ya no necesita ese marcador sufijal de ese. Y quien le coloca, le agrega esa S final a la forma del pasado, está cometiendo pues un desliz. No le llamo error, porque eso es usual, pero todo lo que sea fenómeno lingüístico puede ser analizado en su propia fenomenología. De ahí ver qué acontece en el uso social, ¿no? Valga el ejemplo. La transversalidad. Bueno, aquí un poco de información semántica que viene de lo transversal, que se relaciona con dos conceptos: cruzar y enhebrar. O sea, como una tela, una urdimbre, ¿no?, que produce una textura, y la unión de esa textura, la tela en sí. Bueno, si nosotros trasladamos esta posibilidad de que la transversalidad cruza todas las fronteras de los conocimientos, de las prácticas, de las experiencias dadas a través de lo programado en un currículo y los planes de estudio, tenemos que sí comprobar en qué momento lo transversal está pasando por un conocimiento dado y analizado con los estudiantes. Se habla tanto de los saberes previos que traen los estudiantes. Y para mí los saberes previos de los estudiantes es una situación transversal. Antes se nos decía, en lecturas añejas, que el alumno venía con la cabeza vacía para llenarla. Es una explicación nada científica. Pero cuando nosotros revisamos a partir del constructivismo ya algunas situaciones novedosas, sabemos perfectamente que cualquier persona en la situación en que se encuentre, en el estrato en que se ubique, siempre tiene saberes y siempre los está interrelacionando, no consigo mismo, sino con otros. ¿Dónde comienza lo transversal entonces? Bueno, estas dos posibilidades de abordar la transversalidad dan lugar, en el primer caso, a la constitución de líneas que cruzan todas las disciplinas, en ese entramado. La segunda acepción tiene lugar cuando se erigen en elemento vertebrador del aprendizaje y aglutinan a su alrededor las diferentes materias, pues su carácter globalizador les permite enhebrar o engarzar los diversos contenidos curriculares. Esa es una reflexión interesante. Y esa también ha sido una preocupación de los profesores de lengua y literatura, porque el concepto de la enseñanza-aprendizaje de la lengua, menos mal que ya se convirtió en un prejuicio que ha pasado a la historia. El único que debe enseñar la lengua es el profesor de lengua y literatura. No el profesor de matemáticas, no el profesor de geografía, no el profesor de biología, no el de psicología. Y eso ha sido siempre
una de las trabas en la ayuda que los estudiantes tienen a nivel de escritura o incluso a nivel de exposición de su trabajo frente al grupo. Todos participamos. El profesor de lengua y literatura tiene que saber geografía, filosofía, antropología, sociología, historia, literatura. No es para que se convierta en una enciclopedia, sino sencillamente para orientar a los estudiantes en el momento oportuno en que hacen una pregunta. Y un profesor jamás debe dejar al estudiante con la pregunta, tiene que responderle. Pero cuando nos situamos solo en nuestra especialidad, eso que te lo diga tu profesor de lengua o te lo diga tu profesor de historia, si se lo dice alguien que es de física o de matemática, algo ahí. Su cultura general está bamboleando. Veamos esta otra situación. Transversalidad. Es un enfoque pedagógico dirigido a la integración en los procesos de diseño, desarrollo y evaluación curricular de determinados aprendizajes para la vida, de carácter interdisciplinario, globalizador y contextualizado, que resultan relevantes con vistas a preparar a las personas para participar protagónicamente en los procesos de desarrollo sostenible y en la construcción de una cultura de paz y democracia, mejorando la calidad de vida social e individual. Tiene dos partes. Estamos de acuerdo con lo primero. Pero lo segundo es ya llevar al aprendiz y al que enseña a una situación de cultura de paz y democracia. El problema es que si el profesor transmite una cultura de paz y democracia, está en el paraíso, pues. No está transmitiendo una verdad. Los conflictos sociales están a diarios y pueden ser tomados como temas de motivación para una clase en química, por ejemplo, o en física. Y eso implica si realmente la transversalidad también se produce en estas situaciones dadas con carácter social. La transversalidad como estrategia implica la utilización de nuevas estrategias, metodologías y necesariamente formas de organización de los contenidos. Para eso están los currículos, están los planes de estudio, pues. Y sus concepciones nacen del trabajo crítico, pero socializado de sus factores, es decir, de quienes lo implementan, lo organizan, lo llevan a cabo. En este caso, colegas, una reflexión, ya que estamos hablando de la transversalidad, vamos a tener un nuevo currículo, porque es una exigencia de la ley universitaria. Pero ¿de qué manera todas nuestras especialidades están cumpliendo esta transversalidad a nivel del conocimiento? Porque si solamente estamos pensando en las actividades que antes se llamaban cocurriculares o intercurriculares, bueno, pues estamos en una situación que podría tener un estanco, un espacio, y ahí se acabó. Cuando yo veo a los chicos tocando sus tambores aquí en los jardines de la universidad, me pregunto, ¿están haciendo un conocimiento transversal? En este caso, un conocimiento cultural, folclórico, musical, a los demás. Por supuesto que sí, porque de manera directa o indirecta nos interesamos frente a algo que ya se está perdiendo, nuestra cultura. Otro dato dentro de esta situación, en el 7º ciclo, ahora, promoción 2016, tenemos que insertar lengua extranjera o lengua nativa. Y estamos en un no saber si los alumnos se van a inscribir más en inglés o más en quechua, más
en quechua o más en inglés. Para mí, ya yo tengo un pronóstico. Como dicen que el inglés es una lengua universal, y hay un proceso alienatorio de que eso debe ser así, la mayoría de los estudiantes que están en el 7º ciclo, que van a llevar electivamente, van a anotarse más en inglés. ¿Y la lengua nativa del quechua no tiene la misma importancia? No, pues ¿quién habla, quién explica sus clases en quechua? Tendría que irme a la zona andina o trabajar en colegios bilingües, ¿no? Mientras que el inglés sí es más comercial, más concurrente, toda la bibliografía viene en inglés y hay que estar a la moda, pues, de esa lengua, ¿no? Esa es una situación que ahorita se va a dar. Me pregunto en estos momentos si SUNEDU, que cumple irrestrictamente la ley universitaria en su aplicación en las universidades, se ha puesto a pensar si esta situación de las lenguas es una transversalidad o una situación sencillamente de ocurrencia. ¿Creen ustedes, colegas, que en 2 ciclos los estudiantes van a aprender una lengua extranjera? ¿Que en 2 ciclos los estudiantes van a aprender una lengua nativa? ¿Los va a hacer bilingües? Pensemos sobre ello, pero es algo que también se viene produciendo en estas reflexiones. Nuevas estrategias, metodologías, formas de organización. Eso es una situación permanente de cambio, producto de las investigaciones que hacen los pedagogos, los científicos de la educación, estar buscando técnicas, modos, estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje. Pero solamente tiene un grado de implementación para que luego los estudiantes lo apliquen. Si no, es un fracaso. ¿Qué saco enseñándole a un alumno los organizadores, que está muy de moda a nivel de otras universidades, que han encontrado que por allí la línea investigativa fluye en la enseñanza-aprendizaje, si no lo llevan a la práctica de la vida? Por eso es que muchos profesores se quejan, los alumnos no saben hacer un resumen, los alumnos no saben dar a conocer su punto de vista. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en este marco de avance en comprensión de lectura se está pasando ahora por 4 niveles? El nivel literal, que es lo que nos dice el texto, lo que está allí. El nivel inferencial, que me transmite como mensaje ese texto. El nivel criterial, ¿qué opino sobre lo que estoy leyendo? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy en desacuerdo? ¿En qué y cómo? El nivel de la creatividad, porque sea niño, adolescente, adulto o adulto mayor, la creatividad siempre es una constante. Después de una lectura puedo encontrar nuevos caminos, nuevos proyectos. Y eso es bueno. Pero en ese trajín, bueno, pues se cumple esta necesidad de ir indagando otros métodos de enseñanza que deben tener una implementación positiva en los aprendizajes. Otra situación de la transversalidad. Como estrategia curricular en el ámbito universitario, debe establecer puentes de unión entre los saberes. Ahí está esa primera reflexión que les indicaba. Cambios en la concepción didáctica. Escuché a alguien en este auditorio decir que todavía persiste
el profesor de la cátedra tradicional. Por favor, esa es una situación real. Profesor que llega a las 8 de la mañana y no entra ningún alumno. Pasa lista y se lleva allí 10 minutos. Comienza su clase. Si lleva diapositivas, buena hora, si no la pizarra acrílica, donde hace su desarrollo del tema. Si acepta las preguntas o los cuestionamientos de los alumnos, a buena hora. Hay profesores que no aceptan, ¿eh? Si no has comprendido, mala suerte, pues prepárate para el examen. Todavía hay esas taras en el comportamiento de algunos docentes, quiero ponerle ese término, de algunos docentes que siguen practicando la cátedra tradicional. Cuando todo ha variado, pues, pero tampoco se puede ir al otro extremo como hacen otros colegas. Clase magistral al inicio, se tira su rollazo, es el maestro, pues. ¿Y qué hace luego? Bueno, aquí hay 7 unidades, temas, sorteo, vamos a formar grupos, 3, 4, ya, todo grupo, bien. Tu tema, fechas, tienen la obligación de investigar y de traer su producto y exponerlo ante los demás, y él se sienta atrás. Y así desarrolla toda la cátedra en 4 meses. Que los hay. Cambios en la concepción didáctica. Si la transversalidad nos va a llevar a que esa comunión de la investigación con la academia es una constante de cambio, a buena hora, pues. Tendrá pues que ir desapareciendo en nuestra universidad y en otras también situaciones como las que he señalado. Es el trabajo horizontal ya entre el profesor y los estudiantes. Aquel profesor que se sienta por encima de los estudiantes, mal profesor, por favor. El estudiante es un aprendiz, es alguien que viene a adquirir diversas situaciones cognitivas, profesionales, preprofesionales, actividades, y lo que tenemos que hacer nosotros es orientarlo. Pero dentro de esa orientación tiene que hacer investigación, así sea un tema aparentemente baladí. Les dejé a los estudiantes una reflexión para la siguiente clase. ¿Por qué las mujeres usan el piercing? La otra, esa será la reflexión para los varones, para las mujeres. ¿Por qué algunos varones se tatúan el cuerpo? Les di algunas orientaciones, investigaron y en la siguiente clase fue una polémica. Y dieron sus informaciones, su punto de vista y llegaron a una conclusión. Eso se llama debate. Y sirvió, porque ya vieron de otra manera frente a lo tratado lo que significaba estas modas entre comillas. Ustedes saben que el cuerpo es lo más sagrado que tenemos. Y si lo mantenemos sano, larga vida, pues. Pero si lo maltratamos, ustedes saben que colocarse cualquier elemento metálico en la piel puede haber infección. No todas las pieles reaccionan de la misma manera. Y los pigmentos que ingresan a la epidermis, de la epidermis a la dermis, en los tatuajes, puede ser también fatal para algunos usuarios, porque les produce cáncer a la piel. Y esas reflexiones que están así dispersas, cuando el profesor hace ese tratamiento horizontal de debatir los temas que contempla en su cátedra, son más beneficiosos y con resultados positivos en la formación de esos futuros profesionales. Cambios en la gestión institucional, por supuesto, porque estamos frente a una situación de o estamos o no estamos, pero si estamos, ¿cómo? ¿Solo como obedientes, soldados que deben aceptar lo que viene todo de arriba? ¿O no tenemos la capacidad de reflexionar y poner también nuestro punto de vista frente a lo académico, a lo investigativo? Reflexionen, sobre otra situación que estamos viviendo, colegas, y que también a mí me está haciendo meditar sobre la práctica preprofesional.
si realmente dentro de las 6 secuencias, lectiva y no lectiva, estamos procediendo tal como la tradición nos ha llevado hasta el momento, o hay que hacer cambios también. Y si dentro de las prácticas profesionales debe también estar esta transversalidad, porque ¿qué es lo que muestra el practicante en una práctica discontinua de 8 horas? En una práctica continua de 16 horas o en una práctica intensiva de 32 horas. Eso no se cumple, por favor. Porque en la práctica intensiva es el futuro profesor, ya el profesor de aula. Así nos formaron y creo que era magnífico. ¿Qué hace un director o subdirector al que le dan la práctica administrativa? Se lleva a los alumnos a su colegio y los pone como ayudantes de oficina de las otras autoridades. Esa es la práctica administrativa. ¿En qué momento desarrolla el sílabo? ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Si la práctica administrativa es normativa, es conocimiento de las leyes, desde la Constitución hasta el PI de un centro educativo, es una cuestión de gestión, es una estafa, pues. ¿Por qué? Porque están recibiendo doble percepción en el mismo horario. Hay que también ver esas situaciones. Seguimos con este temita. Educar en la transversalidad implica un cambio de perspectiva mucho más amplio, que afecta a la misma visión del mundo y de la ciencia, y en consecuencia a la selección de contenidos y su jerarquización y estructuración. Y ese es un problema curricular. Para terminar, la última semana de marzo, o si no la primera de abril, vamos a invitar a la Comisión Central del nuevo currículo para que informen a todos los profesores nombrados y contratados sobre la malla curricular y sobre lo que han trabajado a nivel de carreras en las 7 facultades. Y vamos a ver si allí hay una comunión de ideas en la formación profesional de docentes o en la formación profesional de no docentes, porque tenemos 2. Nutrición humana, que dicen ellos, nosotros no somos docentes, somos profesionales liberales. Y algo parecido sucede, con todo el respeto, en ciencias empresariales. Pero ¿no se han dado cuenta los colegas de nutrición humana y los colegas de ciencias empresariales que para transmitir todo su plan de estudio, todas sus asignaturas, son docentes? ¿O es que el hecho de ser un contador lo habilita para ser docente? Pues salvo que tenga pues una formación particular, autodidacta, para ser un docente, ¿no? Pero es docente. Cuando yo veo en el plan curricular de ciencias empresariales, contabilidad 1, pienso, ¿es el contador que está enseñando y transmitiendo información o es un docente? Es un contador, pero docente, que se ha preparado para transmitir esa información. Ese es un problema que lo vivimos a nivel de Procase, por ejemplo. ¿Y por qué Procase es importante? Porque vienen profesionales de otras especialidades para tener la carrera docente. Y eso los habilita, pues, en todo lo que dentro de la formación curricular les proporcionamos en esa parte pedagógica. Bien, sí, creo que estoy con el tiempo. Les agradezco estas reflexiones y si hubiera algún colega que también nos acompañe en lo suyo, si no, muchas gracias.